Amigos, muy buenas noches a todos los amigos en estos momentos que nos están viendo a través de nuestro fanpage. Mi nombre es Félix Palomo Luyo, médico cirujano con estudios de maestría y doctorado en salud pública, actualmente en el equipo de respuesta rápida del COVID-19, de lo que significa la Red Orollón, específicamente en el establecimiento de salud San José de Manzanares. Quienes habla, pues, está hablando por encargo de la empresa Médicos a Domicilio SOS, y en la cual, pues, verdaderamente tenemos cierta experiencia ganada durante estos 5 meses de manejo de la pandemia de pacientes COVID. 1.280 pacientes hasta el día de hoy con diagnóstico de COVID-19, y en la cual nos ha permitido tener una experiencia, porque recordar que desde que apareció el virus en nuestro país y luego en nuestra región, pues todos hemos ido aprendiendo poco a poco de cómo ha ido comportándose este virus. Hasta el momento no tenemos un protocolo de manejo que sea contundente por parte de la entidad rectora, pero sin embargo podemos compartir nosotros en este momento cómo es que vamos manejando los pacientes. Mientras se van conectando más amigos, mientras se van conectando más personas, vamos a ir conversando, vamos a ir disipando unas dudas. El día de hoy nuestro tema a conversar es manejo del paciente COVID-19 en casa. El manejo del paciente COVID-19 en casa. ¿Cómo es que nosotros estamos manejando? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un paciente con COVID-19 en casa? Recordar algo muy importante, por favor. Un paciente con COVID-19 en casa es una familia con COVID-19, y por tanto los cuidados tienen que ser bastantes, meticulosos, porque la idea es que otro miembro de la familia no debe contagiarse. Y en eso tenemos que tener muy claro y recordar lo siguiente, y esto es importante, por favor, a todos los que nos están viendo. De 100 pacientes que se pueden enfermar con COVID o infectar de COVID-19, 80 de ellos son asintomáticos, y verdaderamente solo muy pocos los que van a ir a un hospital, a unidad de cuidados intensivos. Estamos hablando de entre 5 o 3 de 100 pacientes, es muy poco. Por lo tanto, es importante cómo nosotros podemos manejar y a quién tenemos que proteger en nuestra casa. En términos finales, en términos generales, nuestros niños verdaderamente, los niños no vamos a tener mayor problema con nuestros niños. Al menos quienes habla de estos 1.280 pacientes, solamente he tenido un niño nada más que verdaderamente ha presentado un síntoma, y que a los 2-3 días pues pasó, superó, y solamente con sintomáticos tipo paracetamol. El problema que nosotros tenemos es nuestra población vulnerable. ¿Y quiénes son los vulnerables? O sea, ¿a quién nos estamos dirigiendo cuando estamos hablando de población vulnerable? Sobre todo a nuestros ancianos y a nuestros pacientes, a nuestros familiares que tienen una comorbilidad. ¿Y qué es una comorbilidad? O sea, que tiene una enfermedad crónica. En castellano, ¿qué cosa quiere decir? Toda aquella persona, todo aquel paciente o miembro de nuestra familia que tome pastillas de manera permanente, es un paciente que está vulnerable. Por ahí me preguntaron y por ahí me están preguntando: doctor, yo tengo hipotiroidismo, ¿puedo contraer el COVID-19? ¿Soy vulnerable? Si eres vulnerable, vuelvo a repetir, quizás como hipotiroidismo no está en la lista donde nos dijeron de que las personas que tienen cáncer y todo no está, dicen, puede ser que ellos puedan pensar que no son vulnerables. Sí, son vulnerables. En castellano, toda aquella persona que toma sus pastillas de manera crónica para la hipertensión, para el hipotiroidismo, los pacientes que están en tratamiento de cáncer, los pacientes que han sido sometidos a cirugías, a cirugías por cáncer sobre todo, ¿no? Son pacientes vulnerables. Entonces ellos son los que tenemos que proteger, porque son las personas, ellos que tienen verdaderamente dificultades y consecuencias muy fatales. Muy bien. Quiero también, ya tenemos un número importante de personas que nos están viendo en vivo, entonces quiero también decirles lo siguiente. Todos conocemos, porque hemos visto por las múltiples noticias, cómo es el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus
es un virus, ¿no? Como una corona que tiene en toda su estructura molecular. Tiene una corona. Y esta corona, es su composición de esta corona, o sea, la parte de eso donde usted ven esas puntitas como unas espinas que rodean, voy a poner acá por una muestra de acá, es parecido a esto, pero acá tienes como unas puntitas. Esas puntitas, su composición es de lípidos. ¿Qué cosa? Grasa. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque algunas personas nos están preguntando, nos dicen, ¿por qué el virus con el jabón muere y por qué con sustancias más potentes no mueren? ¿Por qué? Porque lógicamente, es como, ponemos un ejemplo, si nosotros tenemos una sartén con grasa, lógicamente que, y todos lo conocemos, que si le echamos detergente, pues va a limpiar la grasa y esa grasa se va a destruir. Igualito es el virus. Destruyen esa corona y se va a debilitar y por lo tanto se va a inactivar, porque lo que hace este virus es ingresar a nuestro organismo y una vez que está en nuestro organismo, pues comienza, se mete en nuestra célula, ¿no? Y sobre todo en nuestras células que son de nuestro pulmón y comienza a reproducirse ahí, ¿no? Se apodera de la máquina donde esta célula y comienza ahí a reproducirse. Por lo tanto, y puede reproducirse 1000, 10.000, 100.000 virus. Muy bien. Otra de las cosas que es importante que ustedes tienen que saber es que no existe un medicamento en la actualidad que cure el coronavirus. Porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El coronavirus, podemos tener un medicamento que sea eficaz contra el coronavirus, que no lo tenemos en este momento, y lo otro es la vacuna, que lo tenemos un poquito muy alejado. Más cerca está la segunda ola que tener la vacuna. Por lo tanto, es importante que en estos momentos ustedes puedan compartir la información que yo les voy a dar para que ustedes puedan compartir con los familiares, porque cada cosa tiene su particularidad, cada pueblo tiene su particularidad y cada familia tiene su particularidad. Vuelvo a repetir, el tema del día de hoy es manejo del paciente COVID en casa. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener con el paciente COVID en casa? Muy bien. Mientras el equipo de producción me va diciendo en qué momento entramos al tema en sí, mientras vamos nosotros conversando un poco, porque ya estoy viendo muchas preguntas, sobre todo con el IgG y el IgM, cuando sabemos nosotros que tenemos coronavirus, es importante y se los voy a decir, ¿sí? Muy bien. El paciente comienza a tener, ¿cuándo decimos que un paciente está infectado de COVID-19? Puede ser cuando se saca una prueba molecular y sale la presencia del coronavirus en la prueba molecular, una prueba rápida, cuando nosotros tenemos el IgM y el IgG reactivo o IgM reactivo, o clínicamente, que lógicamente esto lo hace, el diagnóstico clínico es por un médico. Muy bien, entonces, ¿desde cuándo, para poder nosotros saber si estamos infectados de coronavirus, y cuándo contagiamos y cuándo no contagiamos? Pues es importante saber la historia natural de la enfermedad. ¿Cuándo me contagié yo? Y muchos dirán, pero ¿yo cómo voy a saber cuándo me contagié? Si con tanta gente he tenido contacto, que no voy a saber cuándo me contagié. Pues sí, hay una manera muy fácil de poder saber cuándo nos contagiamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una prueba, el primer síntoma que aparece, y uno de los primeros síntomas, el 70% de los pacientes, al menos de lo que yo he visto en la ciudad de Huacho y Barranca, el 70% de nuestros pacientes inician los síntomas con fiebre, con una diarrea, o con pérdida del olfato o pérdida del sabor de las comidas, ¿no? Lo que nosotros llamamos en medicina el periodo, la digeusia, ¿no? La pérdida del sabor de las comidas, y la anosmia, que no leemos. Entonces, una vez que nosotros detectamos el primer día de estos síntomas, quiere decir que aproximadamente hace 7 días atrás que me contagié. Entonces ya tengo un indicador que me puede decir qué día me contagié. Si yo el día 7 perdí el sabor a las comidas, ¿sí? Y perdí el sentido del olfato, el día 7 quiere decir que probablemente me haya contagiado el 30 del mes anterior o el 1 de ese mes. Por lo tanto, yo puedo ya saber qué día me infecté. Es una forma de poder nosotros saber qué día es el día que me infecté. Otra de las formas como puedo yo saber qué día me infecté es cuando me voy al laboratorio y me saco una prueba rápida, y esta prueba rápida me sale IgM positivo.
Entonces, si me sale IgM reactivo, ¿no? Si sale IgM reactivo, es una prueba serológica, me sacan sangre y ven que tengo el IgM positivo, entonces aproximadamente entre 10 días atrás fue el día que yo me contagié, ¿no? 10 días aproximadamente, ¿no? Esa es la experiencia que yo le puedo contar más o menos. La literatura también menciona lo mismo, entre 10 12 días. ¿Y cuando aparece el IgG? A los 12 14 días. Y hay un momento que aparecen los dos. Entonces, ya una vez que yo puedo tener mi IgG, cuando tengo mi IgG y mi IgM, es que ya tengo en ese momento la enfermedad y también estoy teniendo mis inmunoglobulinas, o sea, mis defensas. Muy bien. Recordar lo siguiente también, ya le expliqué cómo podemos ubicar cuando nos contagiamos. Desde el día que nos contagiamos, ¿cuánto demora la enfermedad? Que es una pregunta que muchas personas nos dicen, ¿no? ¿Hasta cuándo contagio? ¿Hasta cuándo yo puedo contagiar? Porque la idea es no contagiar a miembros de mi familia, y mucho menos pues, a la población. Entonces, yo digo, si yo el día 1 me contagié, yo tengo que contar 30 días porque es el promedio que dura la enfermedad. Hasta esos 30 días yo estoy contagiando, ¿no? Y tengo que tener mi aislamiento, tengo que estar en mi aislamiento. Y lógicamente dentro de unos momentos, poco más, hasta que producción me pueda decir en qué momento ya entramos al tema del manejo del paciente COVID en casa, qué es lo que debemos hacer, voy diciéndole ya a ustedes que en el tema de las pruebas rápidas es importante saber de que no es necesario y no deja de ser importante que una vez yo haber pasado el proceso de COVID pueda yo repetir las pruebas. A mis pacientes yo no les recomiendo ni la prueba molecular ni la prueba rápida. No, doctor, es que yo quiero saber si sigo contagiando. Lo importante es saber la historia natural de la enfermedad, porque si de aquí yo he estado con COVID positivo y me saco dentro de un mes y salgo otra vez el IgM positivo, me asusto y puedo decir, oye, sigo teniendo COVID, sigo contagiando. No, porque ahí estamos hablando frente a pacientes que tienen el IgM persistente. E inclusive hay una literatura americana que habla de que la prueba molecular permanece hasta 45-48 días dentro de positivo, y eso no quiere decir que la persona siga contagiando. Tenemos que tener mucho cuidado a los pacientes que pasan el COVID y siguen permaneciendo y siguen teniendo el IgM positivo. Muy bien, entrando al tema. Ya tengo mi paciente con COVID-19, ya lo tengo en casa, es un miembro de mi familia, puede ser mi hermano, puede ser mi mamá, y hablamos estamos hablando en casa, lo que estuvieron al hospital porque falta de oxígeno, pues es en el hospital su manejo, es otro manejo que lógicamente intrahospitalario. Lo que sí vamos a hablar, cómo nosotros lo debemos manejar en casa, y tener otra particularidad presente. Hay muchas personas que tienen su paciente COVID en casa y no quieren ir al hospital, y lógicamente compran su balón de oxígeno o tienen su balón de oxígeno, también es otro manejo que se tiene que tener. Pero vamos a hablar nosotros del grueso. Muy bien, el paciente tiene que estar, en primer lugar, la regla número 1, tiene que estar en una habitación con puerta cerrada y que tenga cierta ventilación esa habitación. Pero sabemos que tenemos mucha realidad que es distinta en Huacho alrededor y en Barranca, que muchas veces las casas son multifamiliares, los cuartos lo comparten muchas personas, ¿no? Varios hermanos, y lógicamente van a decir, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que hacer lo posible para poder acondicionar a nuestro paciente con COVID de una manera sola. Lo ideal es que tenga un baño personal, pero eso es muy difícil muchas veces y no lo tienen un baño personal. Entonces, por lo tanto, también vamos a enseñarles en este momento cómo debe ser la limpieza de ese baño, en qué momento de limpiar, cómo se debe manejar la persona que cuida a este paciente, cuida al paciente COVID. Tiene que ser, de preferencia, siempre lo digo, la persona más joven de la casa. La persona más joven de la casa es la persona que tiene que encargarse del cuidado de nuestros pacientes COVID. Muy bien. ¿Y por qué decimos que joven? Lógicamente que sabemos, mientras más edad, el sistema inmunológico está más debilitado y por lo tanto es más propenso que se vuelvan a contagiar. Muy bien, mis amigos, entonces vamos a hablar. Paciente que lo tenemos en casa, el paciente que ya está, lo tenemos que tener aislado. Una vez que está aislado, este paciente tiene que primero destinar su menaje.
Cuando hablamos de su homenaje estamos hablando de sus cubiertos, que son solamente para el paciente. Sus platos, sus vasos, sus cubiertos, su cuchillo, su tenedor, todo, porque tiene que tener un homenaje exclusivo para este paciente. Este homenaje tiene que ser, le sirve la comida, lógicamente que la persona que entra tiene que tener todos los cuidados correspondientes, el paciente que está con COVID tiene que permanecer con su mascarilla, la mascarilla quirúrgica, ¿no? Tiene que permanecer, y no por lo que está solo en el cuarto, si estornuda o tose, tiene que toser, como está solo, dice, bueno, doctor, yo acá estoy solo, puedo toser como quiero. No, tenemos que tener cuidado porque podemos contaminar a las personas que nos está dando el cuidado, y es la cual que tenemos que nosotros también en este momento proteger. Y muchas veces son personas donde vive la mamá y el hijo, y lógicamente la mamá es mayor, es vulnerable, como tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, porque quizás el problema no lo vamos a tener con el paciente, sino con la persona vulnerable, en este caso que es la mamá. Hablamos de eso muy bien. Entonces, la persona que cuida sí tiene que usar guante al paciente. Sí tiene que usar un guante, y el guante no podemos cometer ese error de que ese guante que hemos utilizado lo guardamos para el siguiente día. No, ese guante tiene que tener, lógicamente, tienen que desecharlo en un tacho de basura. Si hay tacho de basura que son bolsas de basura herméticas, mejor. Sabemos que eso está muy lejos de nuestra realidad, pero entonces tenemos que tener una bolsa, no puede ser un tacho abierto, porque el manejo de la basura es importante. La basura del paciente COVID-19 es solamente del paciente, y no puede juntarse la basura de la casa o de los miembros de la familia de la casa con el paciente COVID-19. Y esa basura, de preferencia, tiene que ser una bolsa roja, para que lógicamente los que botan la basura tienen que saber, porque lo ideal sería que una empresa que recoja esos residuos sólidos, pero sabemos que eso está fuera de nuestra realidad. Nuestra basura, nuestro paciente COVID, es solamente nuestro paciente y tiene que ser desechada de manera independiente. Una vez que tenemos el paciente, el momento de administrar los medicamentos, lógicamente es la persona que lo cuida, que puede ser, bueno, las enfermeras que cuidan a nuestros pacientes. Ellos saben mucho del tema de bioseguridad, con ellos no habría mayor problema, pero sí con los familiares que entran. Esos familiares tienen que estar bastante protegidos. Armar en la puerta de nuestro paciente un pequeño protocolo de entrada, como es su bandejita adelante, con soluciones que a ustedes lo conocen bastante bien, que es la solución de lejía, y también con su alcohol de manera permanente, para que esa persona que entre pueda tener cierta protección, su mascarilla, y de preferencia conseguirse un mameluco, conseguirse algo que en la cual esta persona pueda protegerse. Sí, producción, me dice. Hay una pregunta, doctor. Elizabeth Salvador nos escribe y dice: ¿cómo puedo hacer para que mi abuelita se mejore del COVID? Su abuelita de Elizabeth Salvador. A ver, es una pregunta bastante general, pero bastante importante, ¿no? O sea, en primer lugar, si es un paciente que en estos momentos está teniendo la enfermedad, es importante la saturación de oxígeno que está teniendo. ¿Qué síntomas está teniendo? Nos indican de que nos indican que el paciente probablemente tenga una neumonía, ¿no? Lo que mucha gente le llama pulmonía. Ahí hay que hacer una evaluación muy meticulosa, porque es importante la saturación de oxígeno que pueda tener nuestros pacientes. Ese aparatito que se llama el pulsoxímetro se convierte en la herramienta más importante para el manejo de nuestros pacientes COVID. Si nosotros, ¿cuál es lo normal? 95 a 100. Menos de 90 a 95 ya estamos hablando de hipoxia, o sea, falta de oxígeno leve. De 85 a 90, moderada, y lógicamente de 85 para abajo es severo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos otros pacientes que están saturando menos de 95, estamos en 92, inmediatamente el oxígeno. El oxígeno es muy importante, por favor. El oxígeno nos permite que nuestras células pulmonares puedan tener esa capacidad de poder reponerse ante el embate del COVID-19. Entonces, y todos los medicamentos que nosotros damos para que estos pacientes mejoren son medicamentos que coadyuvan a una infección bacteriana agregada, pero más no para curar lo que es el COVID-19. Correcto. Hay otra pregunta que nos dicen: les ha parecido excelente el uso del oxímetro. Si indican, si es que lo puede repetir, por favor, e indicar los rangos sobre el oxímetro. A ver,
El pulsoxímetro es verdaderamente que se convierte en una de las armas más eficaces para que la población podamos combatir nosotros al coronavirus. Y sobre todo en esta segunda ola, yo calculo, creo que nosotros, muchos de los médicos y los salubristas, algunos epidemiólogos que hemos conversado, que nuestra segunda ola es inminente y por ello es importante que en ninguna casa debe faltar un pulsoxímetro. Entonces, los pulsoxímetros de 95 a 100, estamos hablando de que es normal. Menos de 95, o sea, cuando hablamos de 90 a 95, estamos hablando ya de una hipoxia. Y cuando decimos hipoxia, nos estamos refiriendo a falta de oxígeno. Y ahí estamos hablando de una hipoxia leve, que ya necesita y requiere oxígeno. Cuando ya estamos en 92, ya, definitivamente, esta persona necesita oxígeno. Si no tenemos el oxígeno en la casa, que lo ideal es llevarlo al hospital. En estos momentos nuestros hospitales pues sí tienen camas de oxígeno porque ha bajado un poco los números de casos de la pandemia y nos permiten en estos momentos. Pero si llegara un momento donde nuestro hospital está colapsado, sí tenemos que nosotros tener en cuenta que el oxígeno es muy importante. Mientras utilizamos nosotros el oxígeno en el periodo más corto, nosotros vamos a poder tener mayor éxito en el que nuestro paciente se mejore. Si nosotros esperamos tener entre el 85 y 90, que ya estamos hablando de falta de hipoxia leve, entre 85 y 90 se va haciendo ya nuestra posibilidad de recuperación un poco más lejana. Y de 85 para abajo ya estamos hablando de un caso ya severo. Y ahí pues verdaderamente tenemos que, sí o sí es el manejo hospitalario, sí o sí es el manejo de un manejo con un equipo más especializado. Hay otra pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo se maneja la rinitis? ¿Cómo curarla? ¿Cómo seguir un tratamiento de rinitis? Bueno, no es el tema en estos momentos, pero sí es importante poder responderle, ¿no? Porque muchas veces pensamos, cada persona conoce ya su organismo. Sabemos que la rinitis es un síntoma muy importante en muchas personas que sufren de alergia. En Huacho hay muchas personas que tienen alergia. Y empiezan siempre con su rinitis, pero esas personas saben cuándo es una rinitis y cuándo verdaderamente es un resfriado, y que puede ser un resfriado o que puede ser el inicio del síntoma del COVID-19. Es muy difícil que solamente se presente rinitis. Ya le mencioné en un primer momento, y la rinitis es lógicamente con un antihistamínico. Un antihistamínico puede ser una clorfenamina, una loratadina, una fexofenadina, qué sé yo. Todos esos medicamentos que ya conocen perfectamente, pero la idea es que en un momento no podemos confundir una rinitis con el inicio de síntomas del COVID-19. Siempre el COVID-19 va acompañado de dolor de cabeza, de fiebre. Acá es importante, amigos, que lo que he encontrado yo acá en Huacho, en un inicio de la pandemia, el 70% de nuestros pacientes aproximadamente iniciaron con una diarrea, ¿no? Una diarrea sin razones aparentes, ¿no? Sin razón aparente. Y al siguiente día o el mismo día, pero ya por la tarde, comenzaron a perder el sentido del olfato y el sentido del gusto. Entonces, en el 70%, en el grueso de nuestros pacientes, yo calculo inclusive un poco más la vez pasada con el equipo de médicos a domicilio SOS, con los médicos y el staff de enfermera, estábamos viendo nuestras estadísticas, y nuestras estadísticas nos mencionaban hasta de un 85%. Que perdían el olfato y el gusto como síntomas principales del COVID-19. Hay otra pregunta, doctor, que indican si es que está dentro de la medida de la respuesta. Una consulta, doctor, lo dice Julie Mendoza. ¿Qué marca de oxímetro sería recomendable? Porque existe oxímetro que no mide bien en algunos casos. A ver, en primer lugar, yo creo que no sé si la empresa me puede permitir decir unas marcas que nosotros utilizamos, pero en general estamos con la experiencia que tenemos nosotros, cualquier pulsoxímetro es útil. La idea es que primero tenemos que revisar la batería de nuestro pulsoxímetro. Tenemos que utilizar unas buenas pilas para nuestros pulsoxímetros, ¿no? Y lógicamente, más importante de comprar un pulsoxímetro de marca, comprar un pulsoxímetro en un establecimiento de preferencia para poder nosotros hacer el reclamo respectivo. ¿Me permiten la marca?
Está permitido, sí. Y de preferencia, lógicamente, recuerden que al inicio de la pandemia, nuestros pulsoxímetros, los costos eran bastante altos. Yo a quien le habla, compré en un momento hasta 250 soles, pero ahorita podemos encontrar pulsoxímetros hasta de 50 soles, 60 soles, ¿no? De 50, 60 soles, de marca Contec, que es el intermedio. Hay marcas mucho más finas, mucho más caras, pero lo ideal es que sea Contec, C-O-M-T-S, Contec, que es muy buena marca, pero siempre es importante, por mejor marca que sea, y no tiene una buena batería, una buena pila, de poco o nada nos puede servir y a veces puede llevarnos al error muchas veces. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a las personas que se están sumando a esta transmisión. Somos en la página personal del doctor Félix Palomo más de 110 personas y en nuestra fanpage a la que le vamos a indicar que nos puedan seguir para siempre estar actualizándonos con información de médicos a domicilio SOS. Así nos encuentran como la fanpage. En Facebook nos encuentran como médicos a domicilio SOS. Hay una pregunta, doctor, dice Omar López. Doctor, si una persona tuvo la enfermedad de COVID, ¿puede volver a tenerla? A ver, es una pregunta muy importante. Primero asegurarnos de que sí ha tenido el diagnóstico de COVID-19. Ya les he dicho, el diagnóstico lo hace la prueba molecular, la prueba rápida o el diagnóstico clínico. Muy bien. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dice el Journal Medical? ¿Qué dice la revista Lancet? Investigaciones que en Europa que mencionan que sí están hablando de casos de reinfección. ¿Por qué reinfección? A ver, cuando nosotros hablamos, yo no quisiera tener un lenguaje coloquial en la cual todas las personas nos puedan entender, ¿no? Existen dos tipos de virus, vamos a decirlo así, dos tipos de virus, una de composición ADN y una composición ARN. El ADN, por ejemplo, ¿cuál es? A ver, en términos generales, cuando nosotros le da el sarampión, la papera, y muchas veces recordemos que cuando la mamá, ¿qué nos decían nuestras madres, no? A uno de nuestros hermanos le dio la papera, muy bien, nos dio la papera, qué bien. Ya, entonces, que se junte con el otro hermano para que de una vez a todo le dé la papera para que no le vuelva a dar, ¿no? Recordemos eso. Y a todos nos daba pues la papera o nos daba el sarampión, ¿no? Nos daba el sarampión y entonces, ¿por qué? Este tipo de virus sí nos da inmunidad permanente. O sea, nos va a dar una vez y no nos vuelve a dar. En cambio, el coronavirus pertenece a una familia que es ARN que nos da una inmunidad temporal. O sea, quiere decir, ¿y qué dice la literatura? La literatura nos está hablando de 3 meses aproximadamente, sobre todo las personas que viven en el extranjero. Las personas que viven en el extranjero, los chinos, japoneses, los italianos, nos mencionan que son 3 meses aproximadamente nos dura esta inmunidad. Y por ahí veo una pregunta, doctor, ¿y cuánto dura la inmunidad? Hasta el momento, o sea, si nosotros si tuvimos el coronavirus y ahorita tenemos el IgG, quiere decir que tenemos inmunidad. O sea, esa persona que tuvo el coronavirus y tiene en este momento el IgG reactivo, es que quiere decir que tiene la inmunidad. O sea, esta persona no contagia. No se puede contagiar ni tampoco contagia, pero eso no quiere decir que tiene que bajar la guardia, porque no sabe cuándo va a perder esa inmunidad. Y lógicamente cuando pierde esa inmunidad quizá va a ser la vez que se va a contagiar por segunda vez. Correcto. Doctor, buenas noches. Rosa Elena se comunica. Mi pregunta es, a mi prima le dio COVID después que ha salido de esta cuarentena. Se le ha manchado la nariz y pómulos, como si fuera cuando se mancha la cara de una mujer embarazada. ¿A qué se debe? Bueno, esos son melasmas, ¿no? O sea, hay que ver qué edad tiene la paciente, porque sabemos en estos momentos, por ejemplo, el COVID, una de las secuelas que deja el COVID, ¿no? He visto de estos 1.280 pacientes, muy pocos han tenido un problema dermatológico. Sería pues un momento de revisión para ver si existe una secuela dermatológica. O sea, también recordar algo, del hecho que tengamos nosotros COVID no quiere decir que todas las enfermedades que no puedan dar tenemos que echar la culpa al COVID. Tenemos que ver si verdaderamente esta persona puede ser que ha estado pues embarazada, o se ha expuesto al sol, o tiene un problema hormonal, o tenemos que recordar que existe, cada enfermo, cada persona es diferente.
Lo que sí te puedo decir y con mucha certeza es que la mayoría de nuestros pacientes, una de las secuelas muy importantes es el problema cardíaco. Problemas cardíacos se están presentando en muchos pacientes, en un gran porcentaje. El otro problema, los problemas de índole psiquiátrico, también está siendo muy importante la presencia como secuela ya de las personas que pasaron el COVID-19, ¿no? Otras personas tienen problemas articulares, el dolor permanece hasta 3-4 meses después de haber pasado un episodio de COVID. Eso es lo que vamos encontrando. Recordar que tenemos conviviendo con este virus muy poco tiempo. Y recuerden ustedes, y están viendo ustedes, que grandes investigadores, grandes personas, grandes personajes de la medicina, muchas veces dijeron una cosa en un momento, pues ahora se están retractando, y no porque no sabían, sino porque estamos aprendiendo a conocer este virus. Estamos aprendiendo qué nos va dejando, qué nos va a dejar en el futuro este virus, porque no sabemos en este momento verdaderamente cuál va a ser la secuela más importante que nos va a dejar este virus. Lo que sí tenemos claro es que nosotros no nos debemos contagiar, ¿sí? Y si nos contagiamos, pues tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos seguir contagiando nosotros a otras personas, y sobre todo vivir un drama familiar. Porque sí, pues muchas personas hemos dejado de ver y ya no lo vamos a ver nunca más. Mayormente son nuestros ancianos. Y quizás de aquí nos daremos cuenta todas las personas que hemos perdido. Pero todavía queda un grupo muy importante. Nos dicen las estadísticas nacionales que en estos momentos de la pandemia estamos nosotros con poco número de infectados, porque aproximadamente el 40% de nuestra población se ha infectado. Entonces quiere decir que vamos a hablar de 40%. Si nosotros hablamos de 100, solo 40 se han infectado, 60 faltan infectarse. Muy bien, pero recordar que esos 40, por los que le acabo yo de mencionar, van a perder la inmunidad y pueden reinfectarse. O sea, al perder la inmunidad, algunos dicen no existe el término de reinfección, o sea, vuelven a infectarse de nuevo, porque van a perder la inmunidad, y ya no estamos hablando de los 6 que faltaban, o los 60 que faltaban, estamos hablando de los 100 en general que se pueden volver a infectar con COVID-19. A todas las personas que están conectadas, muchas gracias. Vamos a invitarlos a que nos puedan seguir en nuestra fanpage como Médicos a Domicilio SOS. Así búsquennos en la red social, en Facebook, como Médicos a Domicilio SOS, para seguir compartiendo más contenido. Unas últimas preguntas, doctor. Nos indican por acá una persona en los comentarios, si es que se ha hecho la prueba rápida y le ha salido positivo, ¿es porque ya tiene COVID o ha tenido? Muy bien, es algo que mencioné al inicio. Recordar que el día de hoy hemos desarrollado el tema manejo de paciente COVID en casa. Les he sacado unos tips, cómo debemos manejar a nuestros pacientes en casa, cómo debe ser el manejo de la basura de nuestros pacientes, cómo debe ser el comportamiento de nuestros pacientes, en los baños, cómo debemos infectar. Tampoco debemos estigmatizar a nuestros pacientes COVID, o sea, no es porque tiene COVID nosotros al contrario, tenemos que cuidarlo más, porque este paciente, recuerden y vuelvo a repetir, un paciente con COVID en casa es una familia con COVID. Entonces, le mencionaba yo de las pruebas rápidas, ¿no? O sea, yo, ¿cómo puedo saber si tengo COVID-19? Una de las formas es la parte serológica. Me saco una prueba rápida y me puede salir dos cosas. Me sale no reactivo, IgG, IgM, o me sale uno de ellos reactivo. Pero tener en cuenta algo, mis amigos. Si yo me saco una prueba rápida y sale no reactivo, no quiere decir que no tenga COVID. Por favor, es importante que si yo me saco una prueba rápida en estos momentos y digo, bueno, ya me saqué mi prueba rápida, por lo tanto no tengo COVID, voy a visitar a mi mamá, No, error, podemos contagiar. Recordar que las pruebas rápidas recién pueden servirnos como diagnóstico, o sea, pueden salir reactivos después de 10 días que yo he sido contagiado. O sea, 10 días. Y esos 10 días yo puedo seguir contagiando. O sea, quiere decir que si el día de hoy, 14, ¿sí? Si el día de hoy, 14, a mí me contagian con COVID-19, 14 me contagia COVID-19 y mañana me saco una prueba rápida, va a salir negativo o no reactivo. Si me saco pasado mañana,
va a salir negativo. Si me saco dentro de 5 días, va a salir negativo. ¿Y cuándo va a salir positivo? Aproximadamente, si es 10, 14, recién va a salir el día 24. Y es muchas veces el error que cometemos nosotros, y hemos cometido personalmente, yo lo he cometido, ¿no? De decir, bueno, la prueba rápida y no he visto el tema de la historia natural de la enfermedad desde el primer día que nos contagiamos. Correcto. Liliana Margarito Chuzón nos escribe. A esta parte queremos agradecer a las personas que se están sumando desde el norte chico, desde Paramonga, Barranca, Supe, Huacho, Huaral, pero también del extranjero, México, Madrid. Muchas gracias, están dejando sus comentarios y ahora se van a ir respondiendo uno por uno, pero vamos con preguntas finales en vivo. Liliana Margarito nos dice: doctor, mi madre tiene 83 años, al parecer tuvo el virus, hoy se puso un poco malita, se quedaba sin aire, hoy nos dijeron que tiene neumonía porque tiene manchas en los pulmones, está internada. ¿Qué tan grave es su situación y qué medicamentos recomienda? Es la pregunta. Muy bien. Cuando el paciente llega ya al hospital, hay criterios de hospitalización. Lógicamente que ya ven nuestros médicos especialistas de mejor criterio. Vuelvo a recordar, vuelvo a decirles, no existe un medicamento que sea efectivo. Hasta el momento no existe un medicamento que sea efectivo. No podemos decir de esta manera irresponsable, decir este medicamento va a ser, no. Lo que nosotros tratamos como médicos, tanto médicos que trabajan en el primer nivel, o sea, los que trabajamos con los pacientes directamente en la comunidad y los médicos que trabajan en el hospital, es hacer que nuestro organismo se sostenga para que pueda reaccionar y que pueda generar sus propias defensas. Es lo que hace un ventilador, es lo que hace el oxígeno, es lo que hace ciertos medicamentos. O sea, hay que esperar y ver cómo va evolucionando y que su mismo cuerpo comience a generar sus propias defensas. Ahí existen porcentajes, ¿no? Cuánto de porcentaje va comprometido el pulmón para que sea, pues, y ahí existen otros exámenes también, que es el análisis de gases arteriales, para poder ver cuál es la gravedad de nuestros pacientes. Vuelvo a recordarles, por favor, la idea de estas charlas es no llegar a estos extremos, no llegar a que nuestros pacientes, adultos mayores y los pacientes que tienen otra enfermedad, o los pacientes que, lo voy a decir, ¿no? Y quiero algo que se quede, un mensaje que se quede claro para todos nosotros. ¿Quiénes son los pacientes que tienen que sean vulnerables de contagiar el COVID y que pueden llegar a agravar? Los pacientes. Uno, los adultos mayores, a nuestros ancianos, ¿no? Y los pacientes que toman medicamentos de manera crónica, sea la enfermedad que sea. Si yo tomo mi pastilla de manera crónica, de manera permanente, yo soy vulnerable a tener COVID-19. Correcto. Una última pregunta ya, doctor. Muchas gracias por estos minutos cedidos. Vamos a invitar a todos los amigos para que nos puedan seguir en la fanpage en Médicos a Domicilio SOS. Y una pregunta final que engloba muchas de las que nos están haciendo es: doctor, ¿cómo podemos hacer para prevenir en esta etapa del virus? Muy bien. Antes que nada, agradecer a todas aquellas personas que se van conectando, agradecer la gentileza de la empresa Médicos a Domicilio SOS. En verdad, nosotros cuando decidimos ser parte de la familia de Médicos a Domicilio SOS, vimos una oportunidad para nuestros pacientes, para nuestra comunidad, para poder llegar a los domicilios, para poder quizás llegar y decir, bueno, acá hay la presencia de un sector de salud, está acá, porque en esos momentos muy difíciles para nosotros los amigos, para la población, ¿no? Sobre todo en momentos cuando no había servicios en el hospital, porque nuestro hospital habían colapsado. Agradezco a todos los que se conectan. La pregunta es: ¿la mejor forma de prevenir? La mejor forma de prevenir, muy bien. No existen medicamentos, no tenemos vacuna, estamos muy próximos a tener una segunda ola que es inminente. O sea, miren ustedes, ¿no? Es como decir que estamos en una guerra, y en esta guerra el coronavirus nos ha dicho: muy bien, aguantamos un poquito, prepárense porque la primera parte yo lo he ganado, pero esta segunda parte prepárate, anda preparándote, anda pertrechándote, porque ya viene el segundo ataque. Nos está avisando. Entonces, el resto dice el dicho, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se dijo en un primer momento: el uso de las mascarillas.
en la cual nuestro comportamiento está siendo muy bueno en el uso de la mascarilla. Vemos que la mayoría de nuestra población está usando mascarillas. Y de ahí tenemos que educar qué tipo de mascarilla es buena, qué tipo de mascarilla no es buena, eso lo vamos a ver después, pero el uso de mascarillas. Segundo, por favor, el distanciamiento. A todos nuestros amigos que nos están escuchando, a todos nuestros amigos, nuestras amigas, por favor, evitar las reuniones en casa, evitar, si yo tenía en estos momentos una actividad importante, el quinceañero de mi hija, el 18añero de mi hijo, mi matrimonio, tengo que postergarlo, por favor. Tengo que postergarlo porque lamentablemente, y si lo vamos a hacer, pues hagámoslo de una manera muy discreta, muy discreta. Y evitemos hacer apología de esto, porque vemos que el comportamiento es algo muy importante que es las redes. Muchas de las personas inclusive hacen la reunión, inclusive lo publican, ¿no? Si verdaderamente tenemos la pérdida de un familiar, que es muy penoso, bueno, tenemos que hacerlo también de manera muy discreta, evitar lo que hacíamos antes, porque están haciendo lo van haciendo hasta ahorita. Por favor, que eso que enterramos a nuestros muertos, hacemos toda una fiesta, lo hacemos bailar. No, evitemos eso, porque la gente se está contaminando. Y lamentablemente, los que pagan estas consecuencias es nuestro adulto mayor, nuestro abuelo, nuestro papá. Algo también muy importante con los niños, por favor. Con todos nuestros niños, algo muy importante con nuestros niños. Nuestros niños, si bien es cierto, como de estos 1.280 pacientes solamente tenía un niño yo, que he atendido, bueno, por múltiples motivos será, pero solamente un niño, no hemos tenido, al menos en la experiencia de médicos a domicilio SOS, no hemos tenido alguna complicación de un niño, pero sí estos niños son bastante portadores. O sea, y son los niños, lógicamente, lo que muchas veces están llevando el virus al abuelo, porque el abuelo es el que la abraza, o la persona que está operado, la persona que está ahí en nuestra casa, es la que... Entonces los niños, por favor, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que se dice que tenemos que cuidar a nuestros niños, porque si nuestro niño se contagia, se convierte en el portador de llevar el virus a nuestra familia. Igual los adolescentes, por favor. Vemos que han abierto en estos momentos que un poco de tregua en la pandemia, están nuestros adolescentes jugando fútbol, jugando básquet. Por favor, a los padres se les pide que tener mucha responsabilidad. Lavado de manos, el distanciamiento, si me enfermo yo por gripe o cualquier tipo de enfermedad que pueda tener, quedarme en casa. Y lo otro, muy importante, por favor, muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, seguir con nuestros protocolos cuando ingresemos a nuestras casas. Ya no es lo mismo que antes ya. Si nosotros salimos al mercado, salimos a hacer nuestras compras, pues tenemos que tener una vestimenta en la puerta de la casa, un zapato en la casa y tener nuestro protocolo de desinfección para nosotros poder proteger a nuestra familia. Muy bien, una vez más, muchas gracias. Gracias, médicos a domicilio SOS. Y estamos pues en otro momento para poder compartir cualquier duda, cualquier información que ustedes quisieran tener a través de médicos a domicilio SOS. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Síganos por favor en la fanpage Médicos a Domicilio SOS. Gracias por conectarse.